Recibe un saludo muy especial en este día. Hoy es el último sábado del mes de marzo del 2021 y estamos muy agradecidos con Dios porque un mes más el Señor ha sido bueno, ha sido fiel y a pesar de las circunstancias del día a día, podemos seguir diciendo que Dios es bueno. Hoy también es un día muy especial porque volvimos a abrir la iglesia de manera presencial. Después de un año largo en el que nos hemos reunido la mayor parte del tiempo de manera virtual, hoy volvimos a tener un espacio cara a cara. Sé que aún hay temor y son temores válidos de salir de la casa, de venir a lugares concurridos. Aún hay temor porque todavía el virus sigue activo. De hecho, estamos entrando a un nuevo pico de pandemia. Pero pidámosle a Dios sabiduría y pidámosle a Dios que también se haga cargo de cualquier temor que haya en nuestro corazón de volver a la iglesia de manera presencial. Hoy vemos a muchos en el día a día yendo al supermercado, yendo al centro comercial, yendo al médico, saliendo al parque, corriendo. Entonces, si estamos haciendo todo ese tipo de actividades, creo que también podemos venir a la iglesia. Pero si aún salir de tu casa es un desafío, no te apures, que no te estamos presionando y te estamos dando el espacio para que pronto puedas volver a congregarte. El proceso de vacunación ya inició, vamos lento, pero confiando en el Señor en que cada día haya más vacunados y también el virus empiece a disminuir. Mientras tanto, seguiremos manteniendo este espacio virtual donde puedes también alimentarte de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de este mensaje que se llama apetito espiritual. La Madre Teresa de Calcuta decía que los casos más difíciles con los que ella trabajaba era con esas personas que habían dejado de alimentarse por tanto tiempo porque no tenían qué comer, que ya no les daba apetito, ya no tenían hambre, habían perdido totalmente las ganas de comer y eso hacía que se enfermaran aún más y que no pudieran ni siquiera digerir la comida. Espiritualmente hablando, si no te dan ganas de alimentarte de la palabra de Dios, también puedes morir espiritualmente. Y hoy vamos a tocar este tema y a pensar en si verdaderamente tenemos apetito de Dios. El diccionario dice que el apetito es el impulso instintivo que lleva a satisfacer los deseos o las necesidades. Nuestro cerebro se activa con un olor, se activa con un sabor, se activa con ver una foto, un video de algo con lo cual podemos alimentarnos y de repente entran esas ganas, ese deseo de comer. Si la palabra de Dios no parece apetitosa o nos da pereza aún abrir nuestra Biblia o leer la palabra de Dios, este mensaje es muy importante y me gustaría que lo escuches con mucha atención. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. ¿Sientes ese deseo de alimentarte diariamente de la palabra de Dios? Les cuento la siguiente historia. Una mujer fue a una tienda de mascotas y se compró un loro, como el que ustedes ven ahí en pantalla. Se lo llevó a la casa y al día siguiente volvió donde el dueño de la tienda de mascotas y le dijo: ese pájaro no habla. A lo que el hombre le dijo: ¿y ya le tienes un espejo? Porque a los loros les encanta verse al espejo y cuando ellos se ven a sí mismos frente al espejo comienzan a conversar. Entonces la mujer compró un espejo y se lo llevó a su casa, pero al día siguiente volvió a la tienda de mascotas nuevamente y le dijo al hombre: este pájaro sigue sin hablar. El hombre entonces le dijo: ¿y ya le tienes una escalerita? Porque a los loros les encanta subir y bajar escaleras. Y un loro contento está más dispuesto a hablar. ¿Quiere que le venda una escalerita? Y entonces pues la mujer compró la escalera, se la llevó a su casa y sin embargo volvió al día siguiente donde el dueño de la tienda de mascotas
porque el loro seguía sin hablar. Entonces el hombre le dijo, ¿y ya le pusiste un columpio? Porque a los loros les encanta divertirse. Y si él tiene su columpio, se va a relajar y va a ser más probable que hable. Se va a poner a hablar como un loco. La mujer, ya dudando de este hombre que no hacía sino venderle y venderle cosas, le compró el columpio, se lo llevó a su casa y al día siguiente volvió donde el hombre de la tienda de mascotas. Cuando entró a la tienda, el hombre la notó con otro semblante. Cuando lo miró, le dijo, se me murió el loro. El hombre, sorprendido por la noticia, le dijo, bueno, no sabes cuánto lo siento, lamento mucho que se haya muerto tu loro. Y no alcanzó a hablarte nada, nada, nada. Y la mujer dijo, sí, sí me dijo unas últimas palabras antes de morirse. ¿Cuáles te dijo? Y ella dijo, ¿no venden comida para loros en esa tienda de mascotas? A veces nos pasamos la vida mirándonos al espejo, cuidando nuestra apariencia, subiendo de un lado para el otro, bajando escaleras, corriendo. O en ocasiones también nos pasamos la vida divirtiéndonos, porque hay que aprovechar, porque la vida es una sola y lo mejor es disfrutarla al máximo. Y puede que estés haciendo todas estas cosas, pero al final de cuentas estés muriendo de hambre espiritual, porque no te estás alimentando con algo que tu cuerpo necesita. Yo te pregunto en este día, ¿cada cuánto tienes hambre espiritual? Te invito a que abras tu Biblia en la primera carta del libro de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora que han probado la bondad del Señor. Piensa en el bebé que está ahí en pantalla. ¿Cómo desea la leche un niño recién nacido? La desea con un apetito que no podemos imaginar. Al bebé no le importa que estés cansado, no le importa que sea la madrugada, no le importa nada. Lo único que le importa es su deseo de alimentarse. No importa si comió hace 2 horas, si el bebé tiene hambre, va a llorar, va a gritar hasta que su necesidad no sea satisfecha. Porque solo hay una cosa en su mente y es comer y comer ya. ¿Cuándo fue la última vez que tu estómago espiritual rugía, sonaba tanto a medianoche que tuviste que levantarte, abrir tu Biblia y alimentarte de la palabra de Dios? Probablemente te ha pasado muy pocas veces o ninguna. Y esto muestra algo muy particular, y es que estás malnutrido espiritualmente. Y como estás malnutrido espiritualmente, no tienes los nutrientes necesarios para vivir una vida espiritual saludable. Hay una manera de saber si estás malnutrido espiritualmente, si estás sufriendo de desnutrición espiritual. ¿Sabes cuál es esa manera? Está ahí en el pasaje que acabamos de leer. Si en tu vida hay algunos de los siguientes síntomas, es porque estás desnutrido espiritualmente. ¿Qué leíamos en Primera de Pedro 2:1? Deshazte de toda mala conducta. Acaba con el engaño, acaba con la hipocresía, acaba con los celos,
acaba con toda clase de comentarios hirientes, acaba con el enojo, con la amargura, con la falta de perdón, síguele sumando. Si todos estos elementos controlan tu vida, tu temperamento, tu comportamiento, probablemente estés sufriendo de desnutrición espiritual. Y si no es así y en tu vida no estás teniendo estos síntomas, pero aún así no tienes apetito por la palabra de Dios, puede que estés sufriendo de algo más. Uno de los aspectos en que los psicólogos se ponen de acuerdo es en que solo hacemos o preferimos hacer aquellas cosas que nos gratifican. Elegimos hacer aquellas cosas que nos producen placer, que nos entretienen, que nos dan alegría. Es por eso que la lectura de la Biblia, cuando no es gratificante, la dejamos. El estudio de la palabra de Dios, cuando no nos produce alegría, placer, lo abandonamos. Y sin darnos cuenta, empezamos a malnutrirnos espiritualmente. Nuestro espíritu se debilita. Y así como tu cuerpo no puede sobrevivir sin alimento físico, tu espíritu, tu alma, no puede sobrevivir sin el alimento de la palabra de Dios. El acceso a la información, el avance de la tecnología con el tiempo, los teléfonos inteligentes han hecho que nos acostumbremos a vivir de una manera rápida. Queremos la información de manera instantánea. Si está resumida, mejor. Si lees un artículo en internet que dice cómo hacer tu devocional en 5 minutos, probablemente eso te va a llamar la atención porque quieres salir de tu devocional de manera rápida. El otro día escuchaba a alguien que decía, me gustan los mensajes de esa iglesia porque el pastor predica en 15 minutos y 15 minutos es más que suficiente. Y probablemente si esta persona encuentra un pastor que predica en 10 minutos o en 5 minutos, se va a ir por ese mensaje porque prefiere las cosas rápidas. Y aunque podemos enseñar la palabra de Dios en 1 minuto, o en 5, o en 10, o en 15, la obra de la verdad se da cuando entendemos que no podemos limitar a Dios a un momento de tiempo. Si de verdad quieres alimentarte de la palabra de Dios, no puedes contar cuántos minutos llevas. Este TDA espiritual o trastorno por déficit de atención se da cuando no puedes concentrarte o enfocarte en algo por mucho tiempo y fácilmente te distraes. Cuando Dios no es gratificante para ti, pues te vas a distraer mucho más rápido. Te pregunto lo siguiente, ¿cuánto tiempo pasas al día en tu celular? ¿Cuánto tiempo pasas al día viendo televisión? ¿Cuánto tiempo pasas al día en internet? Probablemente no dices, bueno, ya llevo 3 horas y 35 minutos viendo televisión, voy a dejar de ver televisión. Y simplemente se te pasó la tarde viendo televisión, se te pasó la mañana pegado al celular y se te pasó el tiempo haciendo cosas que tal vez no producen mucho crecimiento, pero sí te producen gratificación, placer. Y si la palabra de Dios no empieza a producirte placer, vas a dejarla siempre de lado. Job en su libro nos cuenta que sufrió situaciones muy dolorosas, momentos muy difíciles, atravesó pérdidas, dolor, sufrimiento, y aún así en el capítulo 23, en el versículo 12, leemos lo siguiente: no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. No me he apartado de sus mandatos, no me he apartado de la palabra de Dios, sino que al contrario, he atesorado sus palabras más que la comida diaria. ¿Qué promesas de Dios, qué palabra de Dios atesoras en tu corazón? Las tienes aquí en tu mente, las valoras por encima de cualquier cosa material que puedas tener. ¿Tienes promesas de Dios así grabadas en tu mente, en tu corazón? Si no es así, es momento de que hagas un alto en el camino y comiences a alimentarte de la palabra de Dios y a pedirle, Señor, que la palabra de Dios sea alegría a tu vida, sea paz a tu corazón, sea sabiduría para tu mente. En la historia del pueblo de Israel,
Hay un momento en el éxodo de los israelitas de Egipto donde Moisés debe entregar el liderazgo a Josué. Josué reemplaza el lugar de Moisés, asume el liderazgo y en el capítulo 1 del libro de Josué, en los versículos 6, en el versículo 7 y aún en el versículo 9, leemos la expresión sé fuerte y valiente. Dios le dice a Josué que ahora en esta nueva posición él debe ser fuerte y valiente, porque va a tener que empezar a gobernar un pueblo y va a necesitar fortaleza y valentía. Y probablemente en el corazón de Josué había temor, porque cómo reemplazar a Moisés, cómo asumir esa responsabilidad de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y hoy nosotros también tenemos esa responsabilidad de ser fuertes y valientes. Pero no confundas ser fuerte y valiente con dejar de alimentarte de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que hoy por hoy, porque ya llevan años de ser cristianos, están acostumbrados a solo dar y dar y dar, y como que ya no necesitan alimentarse más. Pero ten cuidado, porque hay un principio financiero, y es que si das más de lo que recibes, acabas en bancarrota, en quiebra. Y este principio financiero también aplica en lo espiritual. Si das más de lo que recibes, puedes entrar en bancarrota espiritual. ¿Cómo podía ser Josué fuerte y valiente? El secreto para obtener esa fortaleza y esa valentía está dado en Josué 1:8. Y cada uno de nosotros tiene que jugar un papel muy importante en lo que respecta a nuestra fortaleza y a nuestro éxito. Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes, y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Para poder ser fuertes y valientes necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios. Y ustedes ven ahí esa vaquita en pantalla y dice el título: meditar es rumiar. Las vacas son rumiantes, se les dice así, no solo a las vacas, también a otros animales que se alimentan de hierba. ¿Y qué hacen ellos? Primero mastican la hierba, luego se la tragan, luego la vuelven a traer a la boca y la siguen masticando, y entre más la mastican, más nutrientes salen de las plantas. Debemos aprender a ser rumiantes de la palabra de Dios. Debemos aprender a procesar la palabra de Dios, a meditar en ella de día y de noche. Si quieres estar espiritualmente sano, tienes que aprender a meditar y a rumiar en la palabra de Dios, de día y de noche. Y cuando la palabra de Dios está en ti, pues entonces vas a empezar a guardar y a cumplir todo lo que hay en ella. Y si guardamos y cumplimos todo lo que hay en la palabra de Dios, la promesa de Dios para nosotros es: así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Te pregunto, ¿está saliendo todo bien en tu vida en estos momentos? ¿O es el momento de alimentarte de la palabra de Dios y empezar a rumiarla para poder sacarle todos esos nutrientes que van a alimentar tu vida y que te van a dar salud espiritual? La tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice lo siguiente: querido hermano, y te invito a que pongas ahí tu nombre, querida Rocío, querido Juan, querido Carlos, querida Tina, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Si queremos tener apetito espiritual o despertar este apetito espiritual del que hemos estado hablando hoy, necesitamos tener buena salud espiritual. Para eso, quiero compartir contigo algunos consejos que nos pueden ayudar a que nuestra salud espiritual se mantenga estable. Lo primero es: cuida tu fe.
A veces pasamos más tiempo en nuestras preocupaciones, en nuestros miedos, en nuestros temores, en lugar de vivir en la fe del Hijo de Dios. Necesitamos empezar a creer lo que Dios dice, creer en el poder de la palabra de Dios. Otro consejo para ti en este día es: no estés solo. Todo este hashtag, toda esta etiqueta de quédate en casa, a veces también es quédate en casa solo. Y como hijos de Dios necesitamos relacionarnos. Como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, necesitamos relacionarnos con los demás. No seas un llanero solitario, no estés solo. Guarda tu mente. Diariamente el mundo nos bombardea con cantidad de pensamientos. Necesitamos proteger nuestra mente y poner nuestros pensamientos en la mano de Dios. Agradece siempre. A la mañana al despertar, gracias Señor. En la noche al acostarte, gracias Señor. Durante el día, gracias Señor. Un corazón agradecido es un corazón saludable. Ser agradecido transforma nuestro día. Elimina las distracciones. Si no puedes controlar el tiempo que pasas en el celular, apágalo por un rato. Si no puedes controlar el tiempo que pasas en internet, desconecta el wifi, desconecta tus datos. Si no puedes controlar el tiempo que pasas en el televisor, apaga el televisor y abre tu Biblia. Comienza a compartir más tiempo con Dios. Elimina las distracciones, y aliméntate de la palabra de Dios. Muestra gracia a los demás. Así como has recibido gracia, da también gracia a los demás. Ten misericordia, especialmente con esas personas que te sacan de quicio, especialmente con esas personas que te hacen enojar, que sacan lo peor de ti. Ten misericordia y practica la gracia. ¿Quieres tener salud espiritual? Habla de tu fe. Da testimonio de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Comparte con los demás el poder de Dios, cómo Dios transformó, cómo Dios está cambiando tu vida. Es necesario que demos testimonio de la obra de Dios en nosotros y del Hijo de Dios, que fue, que es y quien será el único que puede salvar al ser humano, restaurar al ser humano. Perdona más. Nuestros odios, nuestros rencores nos enferman, debilitan nuestra alma, nuestro corazón, afligen nuestra salud física. Por eso te invito también a que no gastes tanto tiempo en odios y comiences a practicar el perdón. Perdona a quienes te han lastimado, perdona a quienes te han herido. Practica estos consejos y te aseguro que vas a despertar ese apetito espiritual que tú y yo necesitamos para poder prosperar en nuestra vida, para poder gozar de buena salud. En el capítulo 4 del libro de Santiago, en el versículo 7, podemos leer lo siguiente. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Probablemente has escuchado que hay pecados de comisión y también hay pecados de omisión. ¿Cuándo es un pecado de omisión? Cuando sabemos lo que dice la palabra de Dios y rompemos la ley de Dios. La Biblia dice en los 10 mandamientos, no mentirás. Cada vez que dices una mentira, estás cometiendo un pecado de comisión. Pero también este pasaje nos amplía un poco la definición de pecado y nos dice que cuando sabes la verdad y no la dices, aunque no estés mintiendo, al no decirla, estás pecando. Y esto es un pecado de omisión. Varias de las parábolas de Jesús tienen que ver con pecados de omisión. Cosas que como hijos de Dios deberíamos hacer y cuando no las hacemos también estamos pecando. En la parábola de los talentos, uno de los siervos a los que su amo le entrega los talentos decide enterrarlos. Cuando su amo le pregunta por qué los enterró, leemos lo siguiente. Mateo capítulo 25, versículos 25 al 28. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire,
Aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene las 10,000. ¿Cuál fue el problema de este hombre que enterró lo que su señor le había dado? El problema es que él pensó solamente en sí mismo, fue egocéntrico, quiso evitar un futuro posible castigo. En lugar de arriesgarse, en lugar de tomar una decisión respecto a la confianza que su amo había depositado en él decidió esconder, ocultar su talento. Nosotros somos mayordomos, no somos propietarios, no somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestras habilidades, no somos dueños de nuestro dinero, no somos dueños de nuestra vida. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y cada vez que descuidamos, malgastamos o no aprovechamos lo que hemos recibido de Dios, también la Biblia nos dice que esto es pecado. Cada vez que decides no alimentarte de la palabra de Dios, a unas sabiendas de que entiendes que debes alimentarte de la palabra de Dios, estás omitiendo tu vida espiritual, estás enterrando bajo tierra lo que Dios te ha dado. Y si quieres una vida espiritual más profunda, si quieres tener apetito por la palabra de Dios, si quieres tener salud espiritual, tienes que cambiar, tienes que corregir, tienes que empezar a ser celoso de no omitir tu vida espiritual. Cada vez que dejas de orar, cada vez que dejas de tener una vida devocional, cada vez que dejas de leer la Biblia, cada vez que dejas de congregarte, estás dejando de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y lo bueno que Dios te ha llamado a hacer. Y cuando no hacemos lo bueno que Dios nos ha llamado a hacer, estamos pecando. Hemos llegado al final de este mensaje y quisiera concluir con lo siguiente. Los cuáqueros o la sociedad religiosa de los amigos o la iglesia de los amigos, como eran conocidos, tenían un dicho y era el siguiente: el pecado te apartará de la Biblia y la Biblia te apartará del pecado. Tú eliges el pecado o eliges la Biblia. Y puedes decir: pero es que yo vivo muy ocupado en las mañanas, tengo que levantarte muy temprano, mis hijos están estudiando, tengo que ayudarles en las tareas, tengo que ayudarles en la virtualidad y no me alcanza el tiempo para hacer devocional. Entonces yo te puedo decir: bueno, haz tu devocional, aunque tendríamos que cambiarle el nombre, y hazlo en las noches, ten un compartir con Dios en las noches. Pero de repente tú dices: pero es que yo trabajo todo el día, cuando llego tengo que compartir con mis hijos, ayudarles en las tareas, tengo que cocinar, tengo que ayudar y dejar listas las cosas para el siguiente día. Y yo te digo, entonces tal vez es el momento de organizar tus prioridades. Es el momento de organizar mejor tu vida, porque no es posible que no puedas dedicarle un tiempo al día a Dios. Si no puedes dedicarle un tiempo al día a Dios, pero no controlas tu tiempo de internet, no controlas tu tiempo de celular, no controlas tu tiempo de televisión, es evidente que lo que te falta es tener apetito espiritual. Es evidente que lo que necesitas es empezar a leer la palabra de Dios a diario. Hay una realidad, y es que cuando quieres algo, cuando valoras algo, cuando disfrutas de algo, sacas el tiempo que necesitas. Si no le estás sacando el tiempo a tu vida espiritual, puede que estés malnutrido, como lo hablamos hoy, y necesitas volver a nutrirte bien. Necesitas tener salud espiritual. Al inicio de este mensaje les compartía este versículo de Jeremías y quiero que lo volvamos a leer. Jeremías 15, versículo 16, en la Reina Valera dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón.
porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aliméntate de la palabra de Dios. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. De verdad es mi deseo, es mi oración, es mi anhelo que tú puedas experimentar el poder de Dios en tu vida, la paz de Dios en tu corazón, la alegría de Dios en tu vida, que sea Dios mismo llenando cada vacío de tu alma, despertando apetito por su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él haciendo esto, obrando esto en nuestra vida. Ahí donde te encuentras, te invito a que por un momento cierres tus ojos y me acompañes en la siguiente oración. Papá Dios, gracias por este día. Gracias por el mensaje que hoy hemos compartido. Gracias porque tu palabra nos llama y nos recuerda la necesidad impetuosa que tenemos de buscarte, de aprender de ti, de alimentarnos de ti. Si hoy por los problemas del día a día, por nuestro temperamento, por nuestros enojos, por nuestros rencores, estamos perdiéndonos la mejor parte que es compartir contigo, llámanos al orden, Señor, y recuérdanos que necesitamos detenernos por un momento y dedicarnos a ti, a tu palabra. Danos amor, Señor, apetito, hambre por alimentarnos de tu palabra. Que sea tu palabra la que nos sostenga, Señor, cada día, la que llene nuestro corazón, la que llene nuestra vida. Hoy te doy gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje. Si en sus corazones hay desnutrición, Señor, enséñanos a nutrirnos del alimento puro que es tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú proveyendo para nuestras necesidades, guardando la salud de los que se encuentran afligidos en su salud, guardando las finanzas de los que se encuentran golpeados en su bolsillo, Señor, en su vida financiera, guardando las familias que hoy se encuentran encontradas, que hoy se encuentran separadas por diferencias, por malos manejos en sus relaciones. Señor, yo te pido que seas tú restaurando cada hogar, cada relación entre padres, hijos, hermanos, entre cada familia, entre cada amigo. Señor, enséñanos a ser saludables espiritualmente. Que sin importar las circunstancias entendamos que lo mejor que podemos hacer es invertir nuestra vida en ti, Señor. Que eres tú quien nos provee, que eres tú quien nos sustenta, que eres tú quien nos cuida. Hoy estamos finalizando, Señor, este mes de marzo y queremos poner en tus manos el nuevo mes que inicia. Que abril sea un mes de oportunidades, que abril sea un mes en el que caminemos más contigo, que abril sea un mes, Señor, en el que tomemos la decisión intencional de buscarte diariamente. Te alabamos, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste volver a abrir nuevamente la iglesia de manera presencial. Este es un espacio que hemos creado durante la virtualidad y que ha servido y ha sido útil y seguirá siendo útil, Señor, pero que no dejemos de lado la necesidad de relacionarnos con otros cristianos, la necesidad de amarnos mutuamente, de tolerarnos mutuamente, de entendernos, de compartir juntos. Te alabamos, Señor, y te pedimos que día a día nos permitas nuevamente retomar las actividades cotidianas de la iglesia, pensando en que todo lo que hacemos es para glorificar tu nombre. Es en tu nombre que hoy hemos orado, es en tu nombre, Señor, que hoy hemos compartido este mensaje. Te damos gracias, infinitas gracias. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Gracias por la compañía. Recuerda que los miércoles tenemos tiempo de intercesión de 12:30 a 1:30. Los sábados ya estamos funcionando de manera presencial. Debes inscribirte previamente. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos. Dios te bendiga. Que pases un resto de fin de semana. Iniciamos Semana Santa y también les compartiremos más noticias y más información sobre algunas cosas que podemos hacer juntos como iglesia. Dios te bendiga.